¿Vale? Las estrategias para la competencia motriz es una de las estrategias diseñadas dentro del clima de entrenamiento y que tiene que ver con estas 9 estrategias restantes que estamos presentando para mejorar el clima dentro de los grupos deportivos y en este caso en el fútbol. Cuando se habla de estrategias relativas a la competencia motriz, nos estamos refiriendo a estrategias que tienen que ver con la percepción que tiene el jugador de cómo se siente a la hora de realizar las ejecuciones, de cumplir las metas y de sentirse que la tarea ha sido cubierta. En este caso, presentamos 2 subestrategias dentro de las competencias motrices que tienen que ver con establecer objetivos de dificultad moderada y de concienciar a los jugadores de que la actividad es mejorable a través del aprendizaje. La primera de ellas es la de establecer objetivos de dificultad moderada. Esto tiene que ver con que en las tareas, cuando diseñemos actividades de una dificultad que en principio tiene que ser asequible por parte de nuestros jugadores, ellos puedan tomar decisiones también en el diseño de estas tareas. Esto tiene que ver con niveles de integración del deportista en tomas de decisiones. Cuando nosotros implicamos al jugador en que tenga que pensar más allá de la mera ejecución, estamos ayudándole a que reconstruya una situación que posiblemente le pueda servir en la toma de decisión cuando en cualquier situación práctica en un partido de fútbol la situación lo requiera. Si nosotros estamos expuestos o exponemos diariamente a nuestros jugadores a una serie de tareas donde ellos se convierten en meros ejecutores de la misma, estamos posiblemente cayendo en un error que el futuro dé al traste con mucha de nuestra buena voluntad en cuanto a la consecución final con nuestros deportistas, y es que sigan jugando al fútbol y cada vez más en el futuro. La idea es plantear actividades y en la medida que nuestros jugadores puedan implicarse en función de la edad en la toma de decisiones, hacerles partícipes de situaciones de este tipo. Posteriormente veremos algunos ejemplos en cuanto a cómo llevar a cabo un aumento de la dificultad moderada de estos objetivos. Y para ello tenemos que generar en ellos lo que es la sensación de competencia, sensación de sentirse útil, sensación de haber cubierto la tarea. Y esta sensación tiene que ver con que las tareas que le planteemos puedan ser ejecutadas por la totalidad de los jugadores. Es lógico pensar que no siempre los jugadores que tenemos en nuestro equipo tienen un mismo nivel de ejecución, en ningún momento tienen un mismo nivel de desarrollo. Existe una diferencia en cuanto a la evolución cronológica y biológica del jugador, y esto hace que las respuestas sean muy variadas, incluso con la misma edad y con la misma experiencia. Por lo tanto, asumiendo ese sesgo que nosotros tenemos en la práctica y que vamos a tener que asumirlo durante toda la vida, tenemos que intentar plantear tareas a nuestros deportistas en las que todos, independientemente del nivel en el que se encuentre, puedan llevar a cabo esa tarea. Ejemplo de ello sería pues, realizar un dribbling a determinados jugadores y intentar lanzar o chutar la pelota a un determinado lugar. Hay quien es capaz de poderla golpear con mayor fuerza, hay quien es capaz de golpearla con menos fuerza y hay quien es capaz de golpearla aún con más fuerza. Pues en este caso, la propuesta sería diseñar actividades donde existan distintos niveles de poder solucionar la tarea. La cuestión es que terminen lanzando la pelota después del dribbling a un lugar determinado, por lo que podríamos presentar es distintos lugares con distinta posibilidad de ejecución para que todos puedan llegar a cumplir esa tarea. Aquellos que no sean capaces de poder chutar más lejos puedan cumplir la tarea chutando a un lugar que se encuentre más cerca, y así progresivamente con cada uno de los distintos niveles de nuestros deportistas. Por lo tanto, importante
para esta percepción de competencia que los niveles que planteemos se ajusten a esa sensación de competencia. Si esto es así, estaremos consiguiendo en el futuro que nuestros deportistas vayan mejorando con su propio desarrollo. Y en estas etapas de desarrollo, sobre todo en las etapas infantiles y jóvenes, hace que, dependiendo de cómo se vayan desarrollando estas percepciones de competencia, las ejecuciones puedan a su vez ser mejores en el futuro. En este establecimiento de objetivos de dificultad moderada, podríamos presentar, pues, por ejemplo, situaciones prácticas como las que aparecen en pantalla. Dice, establecer diferentes niveles de ejecución. Objetivo 1. En una situación de 4 contra 3, hacer el mayor número de pases diferentes. El objetivo 2 sería buscar espacios libres para dar pases en profundidad. Y terminando, pues, por ejemplo, con un objetivo 3, donde nosotros pudiéramos simular una situación real de juego, 11 por 11 o cualquiera de las distintas posibilidades que en este momento se encuentre en la categoría del jugador, e intentar crear situaciones de superioridad numérica. Esto permitiría, de forma progresiva, ir integrando esta tarea que nosotros queremos que vayan adquiriendo. En cuanto a la segunda estrategia, es aquella que tenía que ver con concienciar a los jugadores de la importancia que tiene que el aprendizaje sea entendido como algo que se mejora gracias a su participación y esfuerzo. Esta variable es una variable que tiene que ver con lo que la ciencia habla de creencias implícitas de habilidad. Todo el ser humano tiene una influencia por el contexto, por el clima, los distintos climas que hemos comentado anteriormente, el clima de la familia, el clima de la escuela, el clima de los compañeros, de los medios de comunicación, el clima del entrenamiento, donde le van generando una percepción de asumir su realidad bajo un prisma personal que cada uno de los distintos deportistas, mejor dicho, que cada una de las distintas personas percibe y que finalmente hace, pues, que tenga una forma particular de ver el mundo. Bueno, pues en este sentido, estas creencias de habilidad, las creencias implícitas de habilidad, tienen que ver con la creencia que tiene cada ser humano de la capacidad que tiene para llevar a cabo una determinada habilidad deportiva. En este sentido, existen, según la literatura analizada, dos distintas creencias implícitas de habilidad en el deporte. Aquellas que tienen que ver con las creencias implícitas incrementales y aquellas que tienen que ver con las creencias de entidad. ¿Cuáles son las creencias de entidad? Pues son aquellos jugadores que consideran o que creen que su habilidad no es mejorable, sino que tiene que haber nacido con ella para poderla desarrollar. Aquellos consideran que la llevan innata en su desarrollo y que por lo tanto es estable y que por mucho que entrenen no van a poderla mejorar. Luego existen el otro grupo de deportistas que consideran que su creencia en la habilidad es incremental. La creencia de habilidad incremental es aquella en la que se considera que la mejora de la misma se debe a la implicación en la tarea y al esfuerzo dedicado en minutos, en horas, en días, en meses y en años a esa tarea. Esta creencia es determinante para que tengamos a futuros deportistas capaces de creer en todo lo que nosotros le planteemos, siempre y cuando los objetivos sean asequibles al nivel en el que ellos se encuentran. Un entrenador tendría que sustentar la presentación de sus informaciones a los deportistas apoyados principalmente en esta creencia incremental, porque generará en el futuro una creencia en el deportista de que la habilidad siempre va a ser posible si le dedica tiempo y se centra en sus entrenamientos a las tareas que le van proponiendo con sus niveles distintos de habilidad. Ejemplos muy diversos de cómo llevar a cabo estas situaciones en nuestras prácticas serían las siguientes. En cuanto a la creencia incremental, es decir, aquellos entrenadores que utilizan expresiones en sus entrenamientos que de forma indirecta y muchas veces sin conocerlo están generando una sensación de buscar en el deportista una valoración del proceso gracias a su esfuerzo. Por ejemplo, en cuanto a la
situación de generar un clima orientado a la tarea. Expresiones como no te preocupes por cómo lo hacen los demás. Tu esfuerzo se ve reflejado en tu ejecución. Eso es lo importante. Otra de ellas, por ejemplo, cuando se dan informaciones iniciales en las tareas. Dice el entrenador, observo que día a día vais mejorando en el pase con el exterior. Seguid trabajando así y lo tendréis dominado. Por ejemplo, cuando se le da una retroalimentación o un feedback a un deportista, dice, muy bien Juan, el golpeo ha sido preciso y la dirección del pase es perfecta. Otra, por ejemplo, es cuando reunimos al grupo y los ponemos en una situación en concreta y realizamos una apuesta en común. Y, por ejemplo, dice el entrenador o la entrenadora, ha habido dificultades en la ocupación de los espacios libres, y comparte con ellos. Dice, ¿qué es lo que más os ha costado? ¿Cómo pensáis que podemos mejorarlo? Esta serie de informaciones que presentamos como ejemplo para la mejora de la creencia incremental son las situaciones ideales para ir en el tiempo generando en el deportista una creencia de que la mejora de la habilidad viene principalmente por el esfuerzo y su implicación en la dedicación, y no porque uno ha nacido bueno o ha nacido malo. Por ejemplo, otros esfuerzos serían aquellos que tienen que ver con las creencias que les orientamos a los deportistas en una dirección contraria, y estos son los que tienen que ver con la creencia de identidad. Aquellos deportistas que creen que no, que por mucho que yo mejore, yo voy a ser torpe o voy a ser muy hábil, porque yo he nacido así. Expresiones que llevan a generar la torpeza o la creencia de torpeza en el deportista son las siguientes. Por ejemplo, en los climas que los entrenadores orientan principalmente al resultado. Expresiones como, no lo haces bien. Llevas 2 meses para aprender a golpear el balón con el exterior y nada. Por ejemplo, cuando se presenta una información inicial, observo que día tras día no conseguís hacer bien el pase en profundidad. Tendremos que utilizar otro que os salga. Por ejemplo, en el feedback individualizado. No, Juan, el golpeo ha sido incorrecto. No hay manera de que te salga. Y por ejemplo, en la autopercepción de la competencia de un jugador, dice, yo no sé hacer esto, a mí no me sale, no soy capaz de golpear el balón, jamás serás capaz de aprender esto. Expresiones de este tipo son las que, por desgracia, todavía abundan mucho en nuestros entrenamientos o en algunos de los entrenamientos que observamos. Esta información de forma reiterada, una vez tras otra, puede generar en el deportista una sensación de incompetencia. Y esta sensación de incompetencia pues va a dar al traste con lo que perseguimos finalmente, y es que se aumente el compromiso deportivo y la percepción de una mejora competencia motriz en nuestros deportistas. Por lo tanto, como conclusiones, la idea sería utilizar tareas ajustadas a la competencia motriz del deportista, y para ello pues lo suyo sería adecuar los objetivos al nivel de práctica motriz del jugador, plantear diferentes niveles de ejecución técnico-táctica y hacerles creer que la tarea es mejorable con dedicación y esfuerzo. Con ello nos estaremos asegurando que en el futuro la percepción en cuanto a la competencia motriz por parte del practicante sea la que él considera que es. Jugadores de que la actividad es mejorable a través del aprendizaje. La primera de ellas es la de establecer objetivos de dificultad moderada. Esto tiene que ver con que en las tareas, cuando diseñemos actividades de una dificultad que en principio tiene que ser asequible por parte de cómo se siente a la hora de realizar las ejecuciones, de cumplir las metas y de sentirse que la tarea ha sido cubierta. En este caso presentamos 2 subestrategias dentro de las competencias motrices que tienen que ver con establecer objetivos de dificultad moderada y de concienciar a nuestros jugadores, ellos puedan tomar decisiones también en el diseño de estas tareas. Esto tiene que ver con niveles de integración del deportista en tomas de decisiones. Cuando nosotros implicamos al jugador en que tenga que pensar con estas 9
estrategias restantes que estamos presentando para mejorar el clima dentro de los grupos deportivos y en este caso en el fútbol. Cuando se habla de estrategias relativas a la competencia motriz, nos estamos refiriendo a estrategias que tienen que ver con la percepción que tiene el jugador. ¿Vale? Las estrategias para la competencia motriz es una de las estrategias diseñadas dentro del clima de entrenamiento y que tiene que ver